Buenos días, somos Camilo Borja, Melisa Forero, Juan Esteban Ruiz y Miguel Ángel Martínez y hoy vamos a hablarles sobre las 10 principales vulnerabilidades de OWASP. Comencemos con lo básico, ¿qué es OWASP? OWASP significa Open Web Application Security Project y es una organización sin fines de lucro que se fundó en el año 2001 y se dedica a mejorar la seguridad del software a nivel mundial. Lo importante aquí es que esta organización mantiene una comunidad global de expertos en seguridad y trabajan juntos para crear recursos gratuitos y abiertos. Por ende, uno de sus principios fundamentales es que todos sus materiales sean de libre acceso para que cualquiera pueda mejorar la seguridad de su propia aplicación web. Su proyecto más conocido es el Top 10 de OWASP y es un informe actualizado de forma regular y subraya las preocupaciones de seguridad más críticas en las aplicaciones web. Como pueden ver, es el estándar de la industria, se actualiza aproximadamente cada 3 o 4 años y se basa en el consenso de expertos globales. Las novedades de la versión de 2021 son importantes, ya que Broken Access Control saltó al puesto número 1, se agregaron 3 nuevas categorías y por otro lado Injection, que antes era el número 1, bajó al puesto número 3. No porque sea menos peligroso, sino porque las empresas han mejorado bastante en su prevención. Empecemos con la vulnerabilidad número 1, que sería Broken Access Control. El control de acceso es un mecanismo que especifica qué puede acceder cada usuario en una aplicación. Para funcionar correctamente usa dos conceptos fundamentales. El primero es el concepto de autenticación que verifica la identidad del usuario, es decir, quién eres. Y por otro lado, autorización que verifica los permisos. Por ejemplo, qué puedes hacer. Broken Access Control ocurre cuando hay una falla que permite a los usuarios acceder a recursos fuera de sus permisos asignados. Las vulnerabilidades relacionadas incluyen IDOR o referencias inseguras a objetos, CSRF o la falsificación de peticiones entre sitios y configuraciones incorrectas de CORS. Los riesgos son graves ya que podemos enfrentar fuga de información sensible, alteración de datos confidenciales y acceso no autorizado a funciones críticas. Veamos cómo funciona un ataque en la práctica con este diagrama. En el paso número 1, el atacante ingresa normalmente como un usuario regular a través de la ruta de login y accede a su página de inicio Home, pero luego simplemente manipula la URL o la petición HTTP para intentar acceder a la ruta de administrador, una ruta que debería estar completamente restringida. Y aquí está el problema crítico. Debido a la falta de validación adecuada del lado del servidor, logra hacer peticiones ilegítimas directamente a los recursos internos, como por ejemplo las bases de datos, obteniendo acceso a información sensible que nunca debería haber podido ver. Este tipo de vulnerabilidad es exactamente por lo que Broken Access Control ocupa el puesto número 1 en el top de OWASP 2021. La segunda vulnerabilidad crítica son los cryptographic failures. Los atacantes constantemente buscan datos sensibles, contraseñas, números de tarjetas de crédito, información personal. Cuando este tipo de información no está protegida adecuadamente, las fallas criptográficas son la causa principal de su exposición. Y aquí está el problema grave. Una sola debilidad criptográfica puede desencadenar un efecto dominó. Puede provocar el robo de identidad, acceso no autorizado y filtraciones masivas de datos. Las consecuencias son reales, pérdidas financieras millonarias, demandas legales y un daño a la reputación que puede tardar bastante en repararse. Para prevenir estos fallos criptográficos debemos seguir varias buenas prácticas, entre las que podemos listar: deshabilitar la caché para respuestas que contengan datos sensibles, evitar protocolos obsoletos como FTP o SMTP sin cifrado, usar siempre cifrado autenticado, no solo cifrado simple, generar claves con aleatoriedad criptográfica usando CSPRNG y verificar las configuraciones de seguridad de forma independiente. Veamos cómo funciona un ataque de cryptographic failures en la vida real. El atacante comienza usando lo que se llama una Rainbow Table, que es básicamente una tabla gigante de contraseñas precalculadas y sus hashes correspondientes. Después de esto, logra obtener acceso a la red objetivo, ya sea por una configuración débil, ingeniería social o explotando otra vulnerabilidad. Una vez dentro, usa esa Rainbow Table para recuperar datos de la base de datos de contraseñas. Si las contraseñas están mal cifradas con algoritmos débiles o sin SALT, pueden descifrarlas en cuestión de minutos o incluso segundos. Y aquí viene lo peor.
El atacante usa esas credenciales robadas para intentar acceder a otros sitios web porque sabemos que muchas personas reutilizan sus contraseñas. Así que ya se sabe que un solo fallo criptográfico en un sitio web puede comprometer la seguridad del usuario en múltiples plataformas. La tercera vulnerabilidad en el top 10 de OWASP es injection. Los ataques de inyección son uno de los más peligrosos, ya que un atacante simplemente envía datos maliciosos para que la aplicación los procese y haga algo que no debería hacer. Las vulnerabilidades de inyección son frecuentes, especialmente en el código que es heredado, ya que no valida ni depura la información que proporciona al usuario. Las tecnologías de aplicación que pueden ser víctimas de un ataque de inyección incluyen SQL y no SQL, LDAP, XPath, comandos del sistema operativo, parsers XML y headers SMTP. Veamos cómo funciona un ataque de SQL injection paso a paso. El atacante envía una petición maliciosa a través de la URL. En este caso, en lugar de enviar un ID normal como 1 o 2, inyecta código SQL directamente. Después de esto, el servidor web toma esa entrada sin validarla y la pasa directamente a la base de datos. La consulta SQL que se ejecuta termina siendo algo como select all from users where ID equal to 1 or 1 equal to 1. Y aquí está el problema. Como 1 siempre es igual a 1, esta condición siempre es verdadera. Entonces la consulta devuelve todos los registros de usuarios, no solo el usuario solicitado. Luego de esto, la base de datos devolverá información sensible de todos los usuarios al servidor web. Y finalmente, el atacante recibe datos de todos los usuarios en el sistema, incluyendo información confidencial que nunca debería haber podido acceder. Continúa con el cuarto lugar. Esta se conoce como Insecure Design o diseño inseguro, que se presenta cuando la aplicación es construida sin incorporar los suficientes mecanismos de seguridad desde la fase de planificación, donde se pueden ver afectados la arquitectura, los flujos o los casos de usuario al no considerar las amenazas o por la falta de reglas de autorización claras y límites de validación. Esto ocurre principalmente cuando se realiza el modelo de amenazas o threat modeling y cuando el diseño se centra únicamente en la funcionalidad, dejando de lado los posibles abusos por parte del usuario o también considerando los bajos protocolos de seguridad o por la falta de capacitación del equipo desarrollador. En este tema, las señales más evidentes están los flujos sensibles sin validaciones, los controles distribuidos o difíciles de seguir y parámetros que el usuario puede llegar a manipular o alterar porque el diseño se lo permite por la falta de autenticación. Para prevenir esto se requiere adoptar un enfoque de Secure by Design, realizando análisis de las posibles amenazas que pueden y construir los flujos y estableciendo las suficientes validaciones y autorizaciones de manera centralizada para proteger los datos sensibles. Tenemos como por ejemplo un flujo donde un usuario puede intentar manipular directamente un parámetro del sistema viendo múltiples ataques para encontrar o evaluar las credenciales del sistema hasta que alguno cumpla o acceda al sistema para obtener acceso a los datos de la aplicación. Continúa con la quinta posición de Security Misconfiguration. Esta puede ocurrir por descuido, falta de estandarización o mala gestión de entornos a la hora de configurar los sistemas, servidores, contenedores o aplicaciones de manera incorrecta o insegura, permitiendo la exposición necesaria de los servicios, archivos o funciones internas. Este puede surgir cuando se despliegan sistemas con configuraciones por defecto débiles, por habilitar puertos o servicios sin que de ser necesarios, o cuando no existen diferencias controladas entre los entornos de desarrollo y producción. Algunas señales comunes incluyen las consolas administrativas accesibles a archivos sensibles o servicios expuestos a un internet público o los parámetros de seguridad deshabilitados del sistema. Como medida de prevención se requiere aplicar hardening,
Se puede estandarizar configuraciones más fuertes como estándar por defecto, revisiones con herramientas especializadas o auditoría, y minimizar cualquier componente o servicio que no sea estrictamente necesario, cifrando o cerrando los puertos y restringiendo las rutas con autenticaciones. Teniendo como por ejemplo el siguiente flujo donde un atacante logra acceder a la red interna del sistema, de la cual si los distintos dispositivos conectados a esta tienen la configuración por defecto, es fácil inferir a cuál accede y manipular, y por lo tanto el atacante tiene vía libre gracias a que estas presentan la configuración por defecto, poniendo en peligro los datos sensibles que éste contenga. Y continuando con el sexto lugar tenemos a Vulnerable and Outdated Components. Esta vulnerabilidad surge principalmente por la falta de actualización, la mala gestión de dependencias, librerías y frameworks, o por la ausencia de un inventario claro de los componentes utilizados, afectando tanto el backend como frontend de la aplicación y el resto de contenedores y sistemas operativos del sistema, dejando expuesto a futuros ataques. Entre algunas causas se encuentran el no uso de un inventario de componentes utilizados, el ignorar las alertas de seguridad dentro de los repositorios o paquetes utilizados, o cuando se emplean componentes sin soporte o que provengan desde repositorios no verificados o inseguros. Entre algunas señales podemos incluir el uso de dependencias antiguas, advertencias de seguridad que provienen al instalarlas, o de las imágenes de los contenedores que contienen o que provienen de repositorios obsoletos, o que dependan de actualizaciones manuales para funcionar. Entre otros están el uso de software o frameworks sin actualización por largos periodos de tiempo, que permite a usuarios maliciosos comprender el funcionamiento de estos para generar un posible ataque. Para prevenir esto es necesario mantener un inventario de componentes o SBOM actualizado, la integración de herramientas de escaneo y monitoreo para el análisis de vulnerabilidades en el despliegue continuo de la aplicación, emplear repositorios oficiales y verificar que estos contengan las respectivas firmas en los paquetes, y evitar en el caso contrario de que estos no estén presentes. Finalmente, de conocimiento general, actualizar los parches de seguridad tan pronto estos sean publicados. Así como un ejemplo de esta vulnerabilidad tenemos que un atacante que tenga acceso a la red interna del sistema de aplicación puede tener acceso a los diferentes componentes de o dispositivos, debido a que estos utilizan componentes desactualizados o que no tienen los suficientes controles de seguridad, permitiendo al atacante inyectar código malicioso a través de fallas del sistema, así permitiendo que la aplicación continúe operando con un gran riesgo dentro de la seguridad del mismo. Vamos a seguir con la vulnerabilidad número 7, que son fallas en la identificación y autenticación. Esta vulnerabilidad se presenta cuando los mecanismos que validan la identidad de los usuarios fallan o están mal implementados. Esto pues puede permitir que un atacante se haga pasar por un usuario legítimo y acceda al sistema sin autorización. Algunas causas comunes de esta vulnerabilidad son el uso de contraseñas débiles, o por defecto la ausencia de autenticación multifactor y una gestión incorrecta de las sesiones. También pues es común encontrar procesos inseguros de recuperación de contraseñas y la falta de límites en los intentos de inicio de sesión. Algunas señales de esta vulnerabilidad son múltiples intentos fallidos de inicio de sesión, como mencioné anteriormente, accesos desde ubicaciones o dispositivos inusuales,
o reportes de usuarios que notan actividad que no realizaron. Otra señal clara son las sesiones que permanecen activas durante demasiado tiempo. Para prevenir esta vulnerabilidad se recomienda implementar autenticación multifactor, aplicar políticas de contraseñas robustas y limitar los intentos de autenticación. Además, es fundamental gestionar correctamente las sesiones, invalidándolas al cerrar sesión o tras periodos de inactividad. Luego vamos a ver en octavo lugar fallos en el software y la integridad de los datos. Entonces, ¿qué es esta vulnerabilidad? Esta ocurre cuando una aplicación confía en software, dependencias o datos sin verificar su integridad. Esto es especialmente crítico cuando se usan librerías de terceros, actualizaciones automáticas o pipelines de desarrollo sin los controles adecuados. Algunas causas comunes, pues tenemos que está el uso de dependencias de terceros sin validación, falta de firmas digitales o hashes y pipelines mal protegidos. También aparecen problemas cuando se deserializan datos provenientes de fuentes no confiables. Bueno, entonces algunas señales que podemos ver para esta vulnerabilidad son los cambios inesperados en el comportamiento del sistema, fallos después de una actualización o la aparición de código o dependencias que no se reconocen. Y otro indicio importante pues son las alertas de herramientas de seguridad sobre librerías vulnerables o modificadas. Para prevenir esta vulnerabilidad, lo que debemos hacer es verificar la integridad del software mediante firmas digitales y hashes, usar repositorios confiables y controlar estrictamente las dependencias. Además, es clave asegurar los pipelines de integración continua y evitar mecanismos de deserialización inseguros. Ahora, en noveno lugar tenemos fallos en el software y en la integridad, en el registro y el monitoreo de los datos de forma segura. Esta vulnerabilidad pues está relacionada justamente con el registro y monitoreo de eventos de seguridad. Entonces, ¿qué es? Esta se da cuando los sistemas no registran ni monitorean adecuadamente los eventos críticos de seguridad, lo que impide detectar ataques a tiempo. Algunas causas comunes pues incluyen la ausencia de registros de eventos importantes, logs incompletos o almacenados solo localmente, y la falta de alertas automáticas. Esto también influye la inexistencia de procesos para revisar y analizar los registros. Una señal clara para esta vulnerabilidad es que los incidentes se descubren demasiado tarde. También pues es común no contar con información suficiente para reconstruir qué ocurrió durante un ataque o encontrar inconsistencias en los registros. Por último, pues la forma de prevenir esta vulnerabilidad sería registrar todos los eventos críticos, centralizar los logs y configurar alertas en tiempo real. El uso de herramientas de monitoreo y la definición de un plan de respuesta a incidentes son esenciales para detectar y contener amenazas. Ahora hablaremos del top 10, el Server-Side Request Forgery, SSRF. ¿Qué es esto? Pues el SSRF ocurre cuando una aplicación web realiza peticiones de recursos internos sin primero validar adecuadamente cuál es la URL que se le está proporcionando. En este caso son URLs que se pueden proporcionar por parte del usuario. ¿Cuál es el problema? Que aquí el atacante puede manipular estas peticiones para acceder a servicios internos, metadatos de nube o redes privadas. Entonces ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo se explota esta vulnerabilidad en entornos modernos. Cuando nos referimos a entornos cloud en la nube, digamos que esta vulnerabilidad se explota para el acceso a metadatos de instancias, ya sea como de AWS, de Azure o del Google Cloud. También se puede hacer para extraer credenciales temporales del Identity Manager
o lectura de configuraciones sensibles. Si hablamos de arquitecturas distribuidas, en este caso se utiliza esta vulnerabilidad para hacer bypass de controles de seguridad perimetrales, permitir al atacante acceso a microservicios internos que normalmente no son expuestos o una explotación de APIs internas sin autenticación. Ahora, en esta diapositiva podemos ver unos escenarios más específicos de cómo se aprovecha esta vulnerabilidad. Por ejemplo, metadatos en la nube, que se acceda a la metadata de lo que hablamos antes de servidores en la nube como AWS para robar credenciales, o hacer un escaneo de la red interna, que es para mapear los servicios internos que hay en la red y pues así poder aprovecharse de estos servicios que no son expuestos. O en el caso de bases de datos, pues tener un acceso directo o una conexión directa a bases de datos como Redis, MongoDB o PostgreSQL sin autenticación alguna. Ahora, ¿cuáles son los riesgos e impactos del SSRF? Por ejemplo, la exposición de datos sensibles, como se tiene acceso a credenciales, toques de sesión, claves de API y secretos almacenados en servicios internos. Movimiento lateral también, que es hacer pivote hacia otros sistemas internos, una escala de privilegios y compromiso de infraestructura crítica. O, por ejemplo, también ejecutar código remotamente en el servidor, que es interactuar con servicios vulnerables que permiten RCE o inyección de comandos. Ahora vamos a hablar de las estadísticas y las tendencias de los WASP Top 10. En este caso vamos a evaluar cómo ha evolucionado el panorama entre el 2021 y el 2025. Digamos que en temas de diseño inseguro se puede validar de que ha habido un crecimiento del 35% debido a la complejidad que ha ido tomando las arquitecturas Cloud Native y falta de threat modeling. En el caso del SSRF, se encontró un incremento del 42% relacionado con microservicios, contenedores y servicios de metadatos en la nube. Por último, también se encontró que el Security Misconfiguration, que es la quinta del top 10, aumentó un 28% por configuraciones por defectos inseguras en Kubernetes, el S3 de AWS y servicios cloud. Digamos que, ¿qué es lo que explica que se genere este incremento y estas estadísticas? Pues que en los últimos años ha habido una transformación digital acelerada. También se ha visto que ha habido una migración masiva a arquitecturas cloud y API first, además de una adopción de microservicios y contenedores. Por ejemplo, también la automatización DevOps sin una integración de seguridad establecida. O, por ejemplo, una complejidad en la gestión de identidades y permisos que sean organizaciones muy grandes. Vamos a hablar ahora de las mejores prácticas para la prevención y defensa en contra de estas vulnerabilidades. Entonces, una de las mejores prácticas es hacer una validación y sanitización de los datos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tener lista blanca de entrada para palabras que estén permitidas o palabras que no estén permitidas, hacer un encoding contextual y hacer una validación tanto en la parte del front como el client side o del back como el server side. Usualmente lo que se tiende a hacer es que solo se hace la validación en el front, pero si el usuario tiene un conocimiento mínimo técnico de cómo usar APIs, puede burlar estas configuraciones y atacar directamente el server. Por ejemplo, también la seguridad en APIs, usar el OAuth 2.0, que ya es una librería muy madura, o JWT, hacer el rate limiting y el throttling para servicios y controladores expuestos, o hacer una autenticación multifactor obligatoria para todos los logueos. En caso de gestión de secretos, pues también se recomienda usar baúles para guardar las credenciales. Unos muy famosos es como el HashiCorp. Hacer rotación automática de claves, que cada tanto se esté cambiando la contraseña, que se obliga al usuario a cambiar la contraseña.
y tener cero totalmente contraseñas escritas en código. Todo debe ser por baubles. En el caso de la nube, digamos que las mejores prácticas es primero hacer una integración de seguridad, como implementar SAST para hacer un análisis estático de código, o por ejemplo el SSA, que es un escaneo de dependencias vulnerables. Eh, en cuanto a arquitectura, tener una arquitectura también Zero Trust, que sea una segmentación de red por microsegmentos o que tenga, maneje las etiquetas CIEM y un monitoreo de eventos en tiempo real. Por último, las conclusiones de lo WASP Top 10. Em, Primero, fallos de diseño y configuración. La mayoría de vulnerabilidades nacen en fases tempranas del desarrollo por una ausencia de una seguridad diseñada a priori. Otra cosa que se logra validar es que hay una validación insuficiente. ¿Esto qué significa? Que la falta de sanitización de entrada sigue siendo el vector de ataque más común a nivel global. Además de esto, tenemos una gestión de identidades débil. Esto se refiere a autenticación rota y control de acceso inadecuado, permiten escalada de privilegios. Y por último, amenazas persistentes, pues estas vulnerabilidades permanecen críticas porque explotan errores humanos y procesos deficientes. Listo, muchas gracias.